Bueno, mucho gusto. Hoy vamos a estar haciendo un breve resumen sobre la hipertensión arterial enfocado para el examen CASES. Soy el doctor Diego Michilén y voy a ser su tutor. Como introducción, ¿por qué es importante hablar de la hipertensión arterial? La hipertensión arterial representa un factor de riesgo cardiovascular muy importante. Tiene una etiología multifactorial. Detrás de cada paciente que tiene presión alta hay muchos factores de riesgo y comorbilidades que influenciaron para que ese paciente tenga la presión alta. Es por ello que nosotros en el tratamiento se enfoca al control de comorbilidades, reducir los factores de riesgo, controlar los valores de tensión arterial, pero no existe algo que nosotros digamos tenga y usted se va a curar, es decir, usted ya dejó de tener la presión arterial alta, ¿ya? El diagnóstico y manejo está en constante actualización y aquí hay que tomar con pinza cuando nosotros revisemos las guías. Ya vamos a hablar sobre todo porque hay una diferencia entre valores entre una guía y otra, en especial entre la guía de la AJA y la Sociedad Europea, que es la de base para la de aquí, la del Ministerio de Salud. ¿Eso qué significa? Si nosotros cambiamos los valores con los que diagnosticamos la hipertensión arterial, van a haber muchísimos más pacientes si nosotros disminuimos los valores. Y esos van a necesitar tratamiento y por eso es que si atrás de eso existe alguna farmacéutica, hay conflictos de interés. Forma parte de las enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedad que es una enfermedad de larga duración y una progresión lenta. Para recordar la epidemiología vamos a hacer regla del uso de un tercio. ¿Qué significa? Que 1 de cada 3 adultos tiene la presión alta. 1 de cada 3 adultos con hipertensión, es decir, con presión alta, no sabe que tiene la enfermedad. Y 1 de cada 3 adultos que ya sabe que tiene la presión arterial alta, que está tomando medicación, no logra obtener una cifra menor a 140-90, que sería dentro de las metas, ¿ya? Aquí en Ecuador se realizó un estudio que es del STEPS, que habló sobre los siguientes datos de la presión arterial en el país. 19.8 de la población general tiene hipertensión arterial, al menos el 17 no está controlada y el 53 no toma ningún tratamiento. Para mejorar esto, en el 2019 se implementó sobre todo a nivel de primer nivel de atención la estrategia HERTZ. La fisiopatología de la hipertensión. ¿Qué es la presión arterial? Se define, por definición, la presión arterial es la fuerza que ejerce las venas, la sangre sobre las paredes de las arterias, ¿ya? Esto está influenciado por el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. ¿El gasto cardíaco con qué se relaciona? Con la frecuencia cardíaca y el volumen de eyección. El volumen de eyección con la precarga. ¿Esto a qué se asocia? Al retorno venoso. ¿Ya? La contractilidad. La contractilidad, la fuerza de contracción que va a tener el corazón. Y la poscarga, que se relaciona con la resistencia vascular periférica, ¿ya? Para que se dé el desarrollo de la presión arterial tenemos que haber alguna anomalía dentro de estos factores. Si nosotros tenemos un gasto cardíaco aumentado, ya sea por un aumento de la frecuencia cardíaca o un volumen de eyección aumentado, vamos a tener un aumento de la presión arterial. Si tenemos un aumento de la resistencia vascular periférica, va a haber un aumento de la presión arterial. ¿Esto cómo se va a ver? Por ejemplo, antes se conocía como la hipertensión arterial esencial, que eso ya no se debe utilizar ahora. ¿Eso qué significaba? Que se relacionaba con la edad, que es decir, que los mayorcitos, a medida que iba pasando la edad, los vasos se hacían rígidos y ya por eso tenían hipertensión arterial, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un vaso que es más rígido, es decir, que el corazón va a ejercer su fuerza para sacar la sangre, ¿ya? Y se va a encontrar con un vaso que es duro. ¿Qué va a tener que hacer el corazón? Hacer muchísima más fuerza para que ese volumen que nosotros tenemos que inyectar salga. Si nosotros hacemos mucho más fuerza, vamos a tener ya lo que sería la hipertensión arterial. ¿A causa de qué? De la contractilidad y una resistencia vascular periférica aumentada. Nosotros tenemos varios mecanismos regulatorios que pueden ser inmediatos y tardíos. Los inmediatos están mediados por el sistema nervioso autónomo y su reflejo vasoreceptor. Esto está influenciado por el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Y una regulación tardía por el sistema renina, angiotensina, aldosterona, los péptidos natriuréticos, el endotelio, el sistema nervioso simpático y el sistema inmune. Para llegar al diagnóstico. ¿Por qué es importante tamizar? ¿Por qué? Porque la mayoría de personas que sufren la hipertensión son asintomáticos. Existen varias guías que sugieren que un paciente con hipertensión arterial puede tener cefalea ocasional, holocraniana. Sin embargo,
son muy inespecíficos. Y por lo general cuando ya se presentan estos síntomas ya estaría en un grado avanzado, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante tamizar? Porque es una enfermedad asintomática. Cuando tengamos en cuenta los factores de riesgo vamos a recordar esta imagen, ¿ya? Vamos a recordar a un señor que fuma, que pasa sentado, que tiene una ingesta alta en carbohidratos, que consume alcohol, es sedentario y aparte de eso, sugiere que estaría en obesidad, ¿ya? Aparte de eso, la ingesta alcohólica y una edad avanzada, antecedentes familiares y genética y etnia afrodescendiente. Los pacientes que tienen un familiar ya sea de primer grado, es decir, mamá o papá, hermanos que sufren de hipertensión arterial, tienen un aumento del riesgo. Sin embargo, no significa que esos pacientes por ley van a tener la hipertensión arterial. Es una enfermedad multifactorial. Sí hay que hacer en estos pacientes un poco más de consejería en lo que sería control de estos factores de riesgo para evitar que se presente la enfermedad. Entonces, para el diagnóstico de la hipertensión arterial, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Se va a hacer con la toma de la presión arterial. Esto es lo que yo les decía sobre las guías. Siempre la Sociedad Europea de 2018, que hizo una actualización en el 2020, y la guía del Ministerio, toman como valores para el diagnóstico de la hipertensión arterial valores mayores a 140, 90, ¿ya? Esto no debe ser en solo una toma. ¿Por qué? Porque existen muchas causas. Por ejemplo, el de bata blanca. Viene una persona, solo el hecho de estar en la consulta, de estar con el médico, le aumenta el nerviosismo y a causa de esto aumenta la presión arterial y nosotros vamos a ver y llega un paciente con 145, 95 y es primera vez que viene y algún factor de riesgo, no. Puede que no sea una hipertensión arterial y solo sea de bata blanca, es decir, que cuando venga a consulta se le suba la presión. Entonces, por eso nosotros, igual como ya vamos a ver, tenemos varias herramientas para el diagnóstico en sí de la hipertensión arterial. Con una sola cifra no se diagnostica de hipertensión arterial, a menos que los valores sean mayores a 160, 100 y presente daño de órgano diana, como ya vamos a ver, ¿ya? Entonces, ¿qué dijo la AJA en 2017? En 2017 vino la AJA y dijo que no, que para ellos la hipertensión es a partir de 130, 80. ¿Esto qué significó? Que haya muchísimos nuevos hipertensos en Estados Unidos, que muchísimos ahora tengan que tomar medicación. ¿Esto qué significó? Un aumento en los costos de salud, ¿ya? Pero nosotros nos seguimos manteniendo con la Sociedad Europea y la del Ministerio, que son similares, ¿ya? Para nosotros el valor óptimo menos de 120, menos de 80. Normal de 120 a 130, 80, 85. Normal alta de 130 a 140, de 85 a 90. Ahora sí, los grados de hipertensión. ¿Con qué diagnosticamos? Mayor a 140, mayor a 90. Grado 1 hasta 160, hasta 100. Vamos a ver que entre grado y grado el aumento de la sistólica es en 20 y aquí es en 10. Entonces, de 140, 160 a 180, grado 2 de 100 a 110 y grado 3 mayor a 180, 110, ¿ya? ¿Cuál es mejor para nosotros? Para nosotros es mejor utilizar lo de la guía europea. ¿Y esto por qué sería? En este gráfico que nosotros vemos aquí, vemos que estas son las cifras de valor de tensión arterial, esto de aquí, ¿ya? Y esto se relaciona con la mortalidad, que estaría en el eje de acá, y los valores de hipertensión. Vemos que nosotros toma una forma de J. Si hay valores muy bajos, aumenta la mortalidad. Si hay valores muy altos, aumenta la mortalidad. El punto de corte aquí está en más o menos 80, 90. Y el punto de corte acá está en más o menos en 140. Por eso nosotros seguimos manteniendo que para hipertensión es mayor a 140, 90. ¿Ya? ¿Qué debo tomar en cuenta para establecer el diagnóstico? Nosotros tenemos varias herramientas para el diagnóstico. No se debe hacer el diagnóstico con una sola toma. Vamos a tener el mapa, que es un monitoreo como que nosotros le hiciéramos un holter al paciente. Viene el paciente, vemos que tiene la presión alta, decimos ya, vamos a hacerle un mapa. Vamos a hacerle un monitoreo que va a durar 24 horas. Es un aparatito que va a estar tomando la presión cada 20 minutos en el día y cada 30 minutos en la noche. Nosotros vamos a hacer un promedio del día, otro promedio de la noche. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un ciclo circadiano.
esto va a ser AM y esto va a ser PM. Nosotros al despertarnos vamos a tener un incremento de la presión arterial con un valor pico, que esto a medida que va pasando las horas y al llegar la noche, aquí vamos a tener una primera meseta, acá una segunda meseta, pero con esta disminución, ¿ya? Esto es un valor dipping, ¿ya? Que significa que está cumpliendo el ciclo circadiano, pero vamos a tener que en estos pacientes, en algunos podemos encontrar que después de esta meseta se mantiene y esta disminución que debía haber, no hay. ¿Esto qué significa? Que durante la noche esos pacientes también tienen una presión arterial que es mucho más elevada de lo que debería ser según el ciclo circadiano, ¿ya? ¿Esto qué nos va a ayudar a ver? Estos pacientes son los no dipping. ¿Esto qué significa? Se interpreta que esta disminución que debería haber y no hubo, se aumenta el riesgo cardiovascular, es decir, que esos pacientes van a tener un riesgo cardiovascular mucho mayor en comparación a los pacientes que siguen el ciclo circadiano, ¿ya? Esto aumenta la mortalidad. Vamos a tener otro que nos va a ayudar, otra herramienta que es el AMPA. Vamos a tomar durante 7 días la presión en la mañana, tarde y noche. Si no se puede mañana, tarde y noche, por lo menos en la mañana y en la noche. Debemos obtener por lo menos entre 11 y 14 medidas para establecer el promedio, ¿ya? En la consulta nosotros no podemos hacer el diagnóstico solo con una visita. En caso de que no se pueda hacer ni el MAPA ni el AMPA, vamos a hacer 3 visitas. Si en las 3 visitas el paciente tiene valores por encima de 140-90 separados entre consulta y consulta por una semana, el paciente tiene hipertensión arterial. Lo que deben recordar de la toma de la tensión arterial, por lo general tiene que tener el paciente estar erguido, recto, haber estado descansado por lo menos 10 minutos, no haber realizado ejercicio previo, no tomar café, chocolate, alto contenido en azúcar, algún energizante que haga que aumente la presión. Se debe tomar con equipos adecuados, el manguito debe ser adecuado para el diámetro del brazo del paciente. Y vamos a recordar que una mala posición aumenta en 12 milímetros el valor real de la presión arterial, y si el paciente se encuentra hablando mientras se le toma la presión arterial, aumenta entre 8 y 15. Podemos diagnosticar de hipertensión a un paciente que en realidad no lo está solo por una mala técnica. ¿Por qué es importante valorar el riesgo cardiovascular? Como vimos, esta es una enfermedad multifactorial, no solo viene y tengo la presión alta, no, el paciente viene obeso, puede venir con diabetes, con enfermedad renal, con antecedente de enfermedad cerebrovascular, muchos factores, ¿ya? ¿Qué guías podemos hacer? La guía de la AJA recomienda Framingham. Nosotros vamos a utilizar el Globo Risk, que es el porcentaje de riesgo cardiovascular en 10 años. ¿Cuándo es un riesgo cardiovascular alto? Cuando es mayor al 10% por lo general, ¿ya? ¿A quién debemos aplicar? A partir de los 40 años a todos, por lo menos una vez al año. Entre 20 y 40 años a pacientes que tengan antecedente familiar, hiperlipidemias, factores de riesgo cardiovascular que son los que vimos anteriormente y comorbilidades que aumenten el riesgo cardiovascular. Ya, ahora que vamos a hablar que es la crisis hipertensiva, es cuando la tensión arterial es mayor a 180 y la tensión arterial diastólica es mayor a 120, ¿ya? ¿Por qué? Porque valores por encima de esto se asocian a que pueda haber un daño de órgano diana. Entonces esa es la diferencia entre emergencia y urgencia. Si nosotros tenemos daño de órgano diana, ya sea cerebro, retina, riñón, corazón, vamos a tener una emergencia. Y si no hay daño de órgano diana, una urgencia. Dependiendo de eso, va a variar. Debemos recordar que en la emergencia la terapia es intravenosa, la urgencia, la terapia es oral. En la emergencia debemos disminuir la tensión arterial por lo menos del 20% en la primera hora y del 15 al 20% en las 23 horas restantes. ¿En cuánto tiempo se va a controlar la crisis hipertensiva aquí? 24 horas. Acá el 20% en cuánto? Entre 24 y 48 horas. Podemos utilizar por vía intravenosa nitroglicerina y labetalol sobre todo. Y por vía oral podemos utilizar de preferencia captopril, labetalol, atenolol, furosemida, amlodipino, felodipino, ¿ya? Vamos a hablar ahorita sobre el nifedipino, sobre todo el que es de liberación retardada puede seguirse usando, ¿ya? Pero la mayoría en el centro de salud, en cualquier centro de salud a nivel nacional vamos a tener el nifedipino que no es de liberación retardada. ¿Y por qué ya no se debe usar?
Esto es muy usado. Cuando ustedes vayan a cualquier centro de salud y vean a un paciente con crisis hipertensiva, muchos médicos siguen usando el nifedipino. Y eso ya no se debe usar. ¿Eso es por qué? Porque hicieron un estudio que ya es antiguo, lo peor, es más o menos de hace 1985 por ahí. ¿Ya? Entonces ellos ¿qué vieron? Que si tú tienes los valores en valores de crisis hipertensiva y tú a ese paciente le das nifedipino, ¿qué pasa? Tú vas a bajar el valor. El valor el valor sistólico y diastólico va a bajar y tú vas a decir, chévere, bajó. Pero no es lo que nosotros buscáramos. Aquí vimos que en una emergencia vamos a disminuir solo el 20%. Es decir, si un paciente está con 200, le vamos a bajar a 160. Si nosotros le damos el nifedipino, vamos a bajar mucho más de 160 y eso no significa que es mucho mejor controlado. Eso puede aumentar el riesgo de un infarto. Entonces, por eso ya no se debería usar. Vamos a ver sobre el tratamiento. El tratamiento no farmacológico es importante y es la primera medida que se debe hacer ante cualquier paciente, sobre todo en grado 1. ¿Ya? Vamos a hacer una restricción de sal, va a disminuir entre 2 y 4 y 3 y 6. ¿Ya? La reducción del consumo de alcohol no disminuye mucho y se ve a largo plazo. La reducción del consumo de cigarrillo disminuye el riesgo cardiovascular. Sea la dieta DASH, la dieta mediterránea, tienen una disminución de 11 miligramos de mercurio. Entonces esto es muy bueno. Incrementar la dieta en potasio disminuye de 4 a 5 y el ejercicio aeróbico, que es por lo menos 90 a 150 minutos a la semana, disminuye de 5 a 8, ¿ya? Si nosotros encontramos a un paciente con grado 1, vamos a hacer estas recomendaciones. Si nosotros encontramos a un paciente que está en grado 2, grado 3 y le damos no solo estas recomendaciones, no. Nosotros siempre vamos a dar estas recomendaciones, pero si ya tenemos un valor que es superior a un grado 2, debemos dar el tratamiento farmacológico y no esperar que todas estas medidas vayan sumando y tratar de controlar, ¿no? El tratamiento, ¿cuánto debemos iniciar? Como ya vimos, los valores difieren entre guía y guía. Para recordar, ¿qué vamos a hacer? Cuando el paciente se encuentre en grado 2, inicio el tratamiento. Cuando el paciente se encuentre en grado 1 y presente un riesgo cardiovascular aumentado, cuando presente antecedentes de evento cerebrovascular o tenga comorbilidades, inicio. ¿Ya? Grado 2, siempre. Grado 1, cuando tenga estos factores. ¿Y qué es preferible? 1 o 2 fármacos. De preferencia, se puede empezar con uno, pero se ha visto que no es muy beneficioso y los valores que nosotros debemos llegar a la meta del paciente no se controlan tan bien como si fuera con 2 fármacos. El esquema de tratamiento. Recordar, de primera línea, ARA2, IECA, bloqueadores de canales de calcio y tiacídicos. De segunda línea, todos los de aquí. ¿Ya? Nosotros podemos combinar múltiples fármacos, ¿ya? Como terapia inicial podemos combinar un diurético tiacídico, un calcio antagonista con un IECA o un ARA2, es decir, 2 fármacos, ya sea un diurético calcio antagonista o un IECA o ARA2. No se debe combinar un IECA con ARA2, ¿ya? Si nosotros no se controla el paciente, pasamos al paso 2, diurético tiacídico, IECA o ARA2 y calcio antagonista, ya son 3 fármacos. Y paso 3, que es una combinación triple. ¿Qué vamos a tener? Combinación triple, que sería lo mismo de aquí, y otra droga que puede ser la espironolactona. ¿De cuánto? De 25 a 50 miligramos al día, o otro diurético, o otro que sea de aquí, de segunda línea. Para recordar las dosis de los fármacos que son más usados y hay aquí en el cuadro nacional de medicamentos, la clortalidona de 12,5 a 25 una vez al día, el enalapril de 2,5 a 5 una vez al día, y se puede tener un aumento según la respuesta a 10 a 40 diarios o 2 veces al día, ¿ya? El amlodipino, una dosis inicial de 5 con incrementos de 2,5 al día que pueden ser cada 7 o 14 días, ¿ya? La dosis de mantenimiento por lo general es de 5 a 10 miligramos y la dosis máxima de 10. Losartán. Losartán podemos iniciar con 25 o 100, la dosis máxima es de 100 o 50 2 veces al día, ¿ya? El atenolol de 25 a 50 una vez al día y la dosis inicial de carvedilol es de 6,25 en 2 tomas, para recordar. Lo que deben recordar sobre las contraindicaciones y las reacciones adversas. Los diuréticos tiacídicos no se recomiendan en la gota porque aumentan la concentración de los uratos. El IECA y los ARA2 no se recomiendan en el embarazo, no se recomiendan en la hiperpotasemia, no se recomiendan en la estenosis bilateral renal.
Los calcio antagonistas no tienen contraindicaciones absolutas y los beta bloqueantes en el asma, bloqueo auriculoventricular y frecuencias cardíacas por menos de 60. Las reacciones adversas más frecuentes que deben recordar. De los IECA, la tos séptica. Entre IECA y ARA2, trastornos gastrointestinales y hiperpotasemia. Los calcio antagonistas, alteraciones del sueño, y beta bloqueantes, disfunción sexual. Hay muchas reacciones adversas, pero las que más se han preguntado y son importantes para recordar son estas. Ahora el seguimiento. Las metas de tratamiento que nosotros tenemos para un paciente con hipertensión arterial, en la guía se nos da que varía según la edad, si tiene solo hipertensión, si tiene diabetes, si tiene enfermedad renal o tiene enfermedad de las arterias coronarias. Para métodos prácticos nosotros vamos a recordar la meta de tensión arterial sistólica y tensión arterial diastólica. La meta de tensión arterial diastólica es menos de 80. Por lo general, el valor de la tensión arterial sistólica dentro de valores metas es de menor a 140, ¿ya? Y puede llegar a ser a menor a 130. ¿Cuándo? En enfermedad renal crónica o en diabetes, ¿ya? En diabetes nunca se recomienda menor a 120, esto es a recordar. Debemos igual valorar el daño a órgano diana, ¿ya? ¿Cómo vamos a ver esto? Por lo general, si nosotros hacemos un fondo de ojo anual, que es lo que se recomienda en los pacientes con hipertensión, podemos tener los siguientes hallazgos. Un estrechamiento arteriolar, que sería el grado 1, cruces arteriovenosos, grado 2, exudados algodonosos, grado 3, y papiledema, grado 4. ¿Por qué es importante hacer el fondo de ojo? El fondo de ojo es importante porque nos ayuda a ver la microvasculatura. Si nosotros vemos a través del ojo la microvasculatura directamente y tenemos una afectación, es muy probable que a nivel sistémico hayan muchas más alteraciones a nivel de la microvasculatura, en especial en el riñón, ¿ya? Entonces, si nosotros encontramos un fondo de ojo anormal, debemos pensar que en el riñón puede estar pasando algo, ¿ya? En el riñón vamos a hacer una valoración con proteinuria y un Doppler si sospechamos de alguna alteración de la vasculatura. En el corazón, ¿qué vamos a tener en cuenta? Como vimos los mecanismos fisiopatológicos, el corazón va a ser el efecto de bomba, estar bombeando. Si nosotros tenemos un vaso rígido al que no pasa la sangre porque es muy, muy fuerte, el corazón va a hacer aumentar la fuerza. Si aumenta la fuerza, el músculo, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser más grande. La cavidad, por lo tanto, puede hacerse más chiquita porque el músculo es más grande. Pero va a llegar un tiempo en el que este músculo, al no ser propio, va a ir disminuyendo en sí. Va a haber una zona de necrosis. Y el músculo fuerte que teníamos ahora va a ser delgadito, ¿ya? Y ese músculo delgadito que va a pasar va a hacer que la cavidad del corazón sea mucho más grande, ¿ya? Y el cerebro. En el cerebro tenemos que tener cuidado con las cifras de tensiones arteriales muy elevadas porque se asocian a eventos cerebrovasculares, sobre todo hemorrágicos. Vamos a repasar un poco de las preguntas. Vamos a tener un varón de 50 años, asintomático, diabético, con una presión arterial de 150/90. Vamos a tener corazón normal, laboratorio creatinina un poco elevada al ser un hombre, glucosa al ser diabético no nos ayuda mucho al control, hemoglobina glicosilada sí nos ayuda al control, y el valor de potasio y una microalbuminuria positiva. Entonces, ¿esto qué significa? La microalbuminuria por lo general se relaciona a un daño renal temprano, ¿ya? Entonces, en este caso, paciente que no llega a ser adulto, con comorbilidades, con posible afectación renal por el valor de la creatinina y la microalbuminuria. ¿Cuáles son los fármacos que son nefroprotectores? Los IECA y ARA2. Contraindicaciones de IECA y ARA2, que sea hiperpotasemia, potasio mayor a 5.5. ¿Este en cuánto está? En 5. ¿Candidato a IECA? Sí. IECA o ARA2. ¿Qué hace? Disminuye la hiperfiltración, disminuye la fibrosis mesangial, disminuye la proteinuria. Lo que deben recordar que es un nefroprotector, ¿ya? Entonces aquí en Arapril. Según la guía del Ministerio de Salud, ¿cuáles son los fármacos de primera línea? Como revisamos. IECA, calcio antagonistas, diuréticos o tiacídicos. De preferencia se recomienda terapia dual. La tos crónica, ¿a qué se asociaba? Si recuerdan, era a los IECAs. Entonces, captopril. Vamos a ver, un niño de 10 años, por lo general era
la hipertensión arterial es una enfermedad crónica no transmisible, es decir, de progresión lenta y por largos años, ¿ya? Entonces, si nosotros pensamos en un niño de 10 años que tiene un valor de 180, 100, no vamos a pensar en una hipertensión primaria, vamos a pensar en una hipertensión secundaria. Vamos a tratar de deducir la causa, ¿ya? Ausencia de pulsos distales en miembros inferiores, desproporción entre los miembros superiores y el tórax, ¿ya? ¿Esto qué nos va a ayudar? Cuando nosotros veamos una asimetría y ausencia de pulsos distales, asimetría en que entre la zona superior y la zona inferior, vamos a pensar en coartación de la aorta. ¿Esto por qué? A la salida de la aorta vamos a tener esta pequeña estrechez. Esta pequeña estrechez, ¿qué va a hacer? Que la irrigación que va a tener la zona distal a partir de esta zona va a ser mucho menor en comparación a la zona superior. Va a haber como una diferencia, ¿ya? Y esto va a ser la causa de la asimetría. Al haber esta estrechez, el corazón es un vaso rígido. Al haber esa estrechez, el corazón tiene que hacer muchísimo más fuerza. ¿Eso qué significa? Aumentó la presión arterial, ¿ya? Entonces esto es para recordar.